Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast, Despertando Nuestra Conciencia, un espacio donde escucharás anécdotas, comentarios y testimonios desde el punto de vista de gente real, como tú y como nosotros. Te recordamos que de este y cada podcast tomes lo que creas que te pueda ser útil para tu vida y lo que no, simplemente déjalo ir. Comenzamos. Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro podcast, El Despertar de la Conciencia. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante, este tema. A mucha gente yo pienso que les va a servir, o mucha gente estamos en eso, me incluyo, en los ruidos internos. ¿Qué son los ruidos internos? Los ruidos internos te empoderan o te limitan, te alimentan o te causan miedo, y los miedos te paralizan debido a estos ruidos internos. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de eso. ¿Cuántas veces no tenemos sueños, metas que queremos cumplir, pero tenemos esos ruidos internos, esa vocecita en nuestra mente que o nos dice no, porque qué tal si te pasa esto, o qué tal si no te sale el plan que traes, y si esto, y si esto otro, y qué tal si esto? Entonces vamos a hablar de esos ruidos internos. Y para eso tenemos el día de hoy una invitada súper especial que nos está acompañando desde la Ciudad de México. Ella es Marta Rosa, es administradora en recursos humanos, psicóloga en primeros auxilios, pero para que mejor se presente ella sola y ella nos platique un poquito de quién es ella, te paso la palabra, Marta. Muchas gracias, Polo Ángeles. Buenas noches. Pues sí, como ya Buenas lo noches. dijiste, administrador en recursos humanos, pero también soy mediadora de conflictos. Tengo un centro de acompañamiento en Ciudad Nezahualcóyotl, y pues en realidad yo me dedico más a lo que es el diseño. Soy modista. Tengo un pequeño taller. Pues gracias a Dios ahí vamos. Es pesado, sí es pesado, y me gustó mucho el podcast que me mandaron precisamente del emprendurismo, porque es pesado, pero como decían sus compañeros, solamente el que se esfuerza es el que alcanza. Así es. Ángeles, bienvenida. Hola, Polo. Bueno, ok. Empiezo con la primera pregunta para ti, Marta, o para las dos más bien, para empezar la charla de este podcast. ¿Es normal tener estas voces internas? Sí es normal, puesto que es algo que vamos aprendiendo desde pequeños. Entonces es normal. Lo anormal es cómo lo tomas o, o cómo lo asimilas. Eso sería. Ok, entonces Yo también eso es... digo que es normal porque pues muchos lo podemos interpretar como pensamiento, los pensamientos que te están ahí atormentando, ¿no? Muchas veces estás con esos pensamientos que no te dejan en paz. A mí me ha pasado muchas veces estar anteriormente, ahorita ya no me taladran tanto, porque es como decimos, usualmente los mexicanos, ¿no? Como cuchillito de palo, que no corta, pero bien queda lata. Entonces, así me imagino los ruidos internos que están como cuchillito de palo dándote y dándote lata, hasta que aprendes a cómo lidiar con ellos, ¿no? Entonces, para mí son pensamientos que no te dejan en paz. Ok. Y esos pensamientos son los que venimos diciendo, ¿verdad? De que dependiendo cómo los interpretes, como dice Marta, o te empoderan o te dan para abajo, ¿no? Así es. Sí, especialmente cuando no tienes control de ellos, pues te bajan, te balconean, y porque yo me sentí muchas veces así, que no me dejaban en paz y me bajaban un montón,
y por más que quería silenciarlos, ahí estaban en mi cabeza duro y duro dándome lata, hasta que aprendí a silenciarlos. Ahorita ya siento que los controlo, no en su totalidad, pero sí tengo ya el control de mis pensamientos, esos que me taladran, que me taladraban, más bien dicho. Y fíjate que a mí me gustaría completar un poquito con lo que dice Ángeles. Cada uno lo manejamos también diferente, ¿no? Ella dice lo silencia. Yo los afronté, que es diferente, ¿no? Yo venía escuchando esas voces de tú no puedes y tú no puedes. Pero algo que yo he tenido y que una ocasión le comentaba a una amiga es que aunque tenga miedo porque me digan que no puedo, me lanzo hacia adelante. Eso. Es lo que ahorita que escuché Ángeles también era lo que iba a decir, que también es silenciarlos, o es bueno silenciarlos, o es escucharlos, y yo pienso que, bueno, cuando hay ruidos internos o estas vocecitas, como que hay varias, ¿no? ¿No, Marta? ¿Crees? O no, no, nomás es una, ¿no? No, son muchas. Precisamente era lo que te decía, son voces que están ahí desde que venimos desde chiquitos, lo que te dicen y sobre todo, ¿quién te las dice? Porque no es lo mismo que te las diga alguien de fuera que alguien de tu casa, en este caso papá, mamá, porque como que se te queda muy, muy enterrado. Yo voy a darles un ejemplo, ¿no? A mí mi mamá me venía diciendo, tú eres una burra, tú no sabes, tú esto, y como que yo me la creí. Pasó mucho tiempo, de hecho ya siendo yo una adulta, que yo decía, bueno, ¿por qué me decían que era burra si yo tengo estas calificaciones? Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que esas voces me hacían mucho ruido y no me dejaban avanzar a pesar de que no era lo que decían. Entonces, por eso es afrontarlas, a ver si es cierto. ¿Lo haces o no lo haces? ¿Te quedas o no te quedas? ¿Te adelantas o simplemente las callas y no haces nada? ¿O las acallas pero sigues adelante? Que yo creo que de alguna forma Ángeles también lo ha hecho, ¿no? Dice, las acallo, pero las calla, pero sigue también, ¿no? Exacto. Sí, pero también puede ser que sean criadas por tu mente, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera alguien te las ha dicho, sino que tu mente te está ahí jugando chueco. A mí me pasaba así, mi mente era la que estaba creando esos ruidos internos y hasta que encontré la manera de cómo silenciarlas. También me ha pasado o me pasó que sí me decían así como tú dices, Marta, este, que lo que me decían sí me afectaba y era los ruidos esos internos que también no me permitían seguir adelante hasta que no lo enfrentaba y hablaba con la persona para saber el por qué me había dicho esas cosas que a mí me estaban haciendo ruido. Entonces ya cuando lo enfrentaba, así como dices, sí, ya entonces se quitaba el ruido de mi cabeza. Pero fíjate que ahí caemos en algo que dices y está muy bien, ¿no? Em, Buenas noches. Eh, Dices, enfrenté a quien me lo decía. Entonces ahí ya nos está hablando de que sí alguien nos dice algo y Sí. nosotros no la creemos, nosotros no la apoderamos, nosotros, precisamente por la educación a lo mejor que traemos, ya sea por cultura o porque así quisieron tratarnos, entonces como que van, y no solamente los papás, sino hasta personas de fuera, ¿no? Pero sí mucho tiene que ver esa parte en donde, ¿quién te lo dice? Porque quien te lo dice es quien tiene peso en ti, en tu persona. Ujú. Y Ujú. también si le das el poder, ¿no? De que Claro, siga creciendo, sí. porque es como alimentar el lado negativo de tus ruidos o el lado positivo del ruido, ¿no? Ujú. Porque así como decías, o te empodera o te apaga. Ah, Entonces, si le das poder a lo que te empodere, pues sí, ese ruido te va a empoderar. Ok, muy bien. Quiere decir, a lo que estoy escuchando, de que tenemos los ruidos no internos, sino externos, gente de afuera que nos dicen cosas y esos ruidos de ellos nos pueden limitar. Pero qué pasa con cuando son que no son ruidos de afuera, que son ruidos de nosotros mismos? ¿Qué pasaría ahí, Marta? eh, No vienen de afuera, que son nuestros propios ruidos.
Lo que pasa es que nuestros propios ruidos se generan a raíz de lo que hemos aprendido. Recordemos que nosotros nacemos como un libro en blanco y nuestra vida van ocurriendo cosas que a lo mejor ni siquiera les tomamos importancia, pero que llega un momento determinado en que nos pasa algo y entonces es cuando empiezan esos ruiditos, pero fue porque algo que escuchamos, algo que nos dijeron, algo que ya aprendimos, pero que no se había detonado hasta que nos pasó cierta situación. Hablábamos ahorita de que nos pueden empoderar o quitar. Yo hace muchos años leí una pequeña frase de hecho de una cárcel de Estados Unidos, en donde decía que había dos clases de presos, ¿no? Dice que uno era aquel que cuando lo encerraban se la pasaba refunfuñando, alegando, discutiendo, enojado, y al poco tiempo se le veía enfermo, con úlceras y arrugas, y el segundo que se daba cuenta de su realidad, y al darse cuenta de su realidad, pues buscaba una mejor manera de sobrellevar pues su estadía en la cárcel, y se le escuchaba cantar y silbar al trabajar. Entonces, si nos damos cuenta, la realidad, ¿cuál es? La realidad es que traemos ya algo aprendido, ¿no? Esa es nuestra realidad. Que llega un momento en que escuchamos eso que traíamos aprendido, que a lo mejor no lo tomábamos en cuenta, pero que en cierto momento nos lo hizo detonar. Podría ser. Pero muchas veces también nosotros nos boicoteamos, ¿no? Claro. Porque muchas veces no es algo aprendido, es algo que nosotros mismos nos lo tomamos como verdadero, ¿no? Al menos así yo lo entiendo. Yo quería poner un ejemplo. A ver si dime. Pues en mis ruidos que yo tenía anteriormente, hace ya muchos años, cualquier pensamiento negativo que se me venía, no era que alguien me lo había dicho, sino que se me venía a la cabeza y me repetía ese pensamiento negativo. Por ejemplo, cualquier situación que me pasara, fuera positiva o negativa, yo le encontraba siempre el lado negativo y esa vocecita que yo misma me creaba, ese ruido, siempre lo traía ahí en mi cabeza taladrándome y aunque hacía lo posible por callar ese ruido, me ponía a hacer algo otra cosa o pensar en algo otra cosa y se me venía el mismo pensamiento nuevamente. Entonces ahí estaba ese ruido molestándome, que nadie me lo había dicho, sino que yo misma me estaba creando ese ruido. ¿Sí me explico? Sí. Yo creo que aquí valdría la pena, no sé, tienes toda la razón, a veces son ruidos que a lo mejor nos creamos, pero sí valdría la pena como que aventarnos un clavado hacia adentro, hacia nosotros mismos. Por eso decimos que son ruidos internos, porque si nosotros nos empezamos, yo no me había dado cuenta de por qué me comportaba de ciertas maneras. Yo te decía, a mí me decían, no sé, y no sé. Y yo, aunque hacía las cosas, yo decía, es que yo no aprendo. O sea, y inclusive hasta al hacer un trabajo, y yo sabía que podía hacerlo, yo sabía que yo era capaz de elaborar cierta cosa o así, pero como que no me la creía, ¿no? Yo decía, no, ¿y por qué? Entonces, cuando yo empecé a trabajar en mí, cuando yo empecé a darme cuenta quién era Marta, qué hacía Marta, hacia dónde iba Marta, por qué actuaba de esa forma, entonces empecé a darme cuenta que sí, efectivamente algo escuché de alguien, en este caso fue de mi madre, ¿no? Pero mira, por ejemplo, yo tengo era aventarme un clavado a mí, porque si nosotros no nos cuestionamos personalmente, si no, ahora sí que como se llama su programa, si no hacemos ese despertar de conciencia, vamos a seguir haciendo así las cosas, pero no vamos a saber de dónde nos viene de repente el bajón. Pero cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de dónde viene el bajón, vamos a levantar. Hablábamos del aspecto negativo. En el aspecto negativo hay personas que realmente se victimizan y dicen, no puedo porque soy así. En este caso, a lo mejor si dijeran, Marta es burra, bueno, pues Marta ya no va a estudiar porque pues no va a aprender.
Marta no sabe hacer eso, bueno, pues Marta no sabe hacer eso, entonces pues que ya no trabaje. Y mucha gente así se la pasa y permite, de hecho, por eso decía que nos lleva a muchos contextos, porque cuando no tenemos bien consciente quiénes somos, permitimos también que otras personas nos empiecen a pisotear, nos empiecen a tratar mal y nosotros lo vemos como algo normal, ¿no? Pero no es por eso, sino también son por todos esos ruidos que hemos venido escuchando, a lo mejor hasta en el ámbito de como mujeres, ¿no? La mujer se somete, no es cierto, o sea, somos iguales, ambos merecemos el mismo respeto, pero esas voces que te vienen diciendo que el hombre es más que esto, y ahora se ha revertido también que ahora se ataca a los hombres, ¿no? Entonces, son esas vocecitas que nos van diciendo y que vamos haciendo, unas que traemos, otras que se van creando apenas, pero ahí están. Ujú. Ajá. Sí, Está, como te decía de que tengo un ejemplo de alguien, de alguien que me contó su historia, una historia muy fuerte. No voy a compartir detalles porque me pidió discreción. Sin embargo, esas voces que esta persona escuchaba eran creadas por su mente. Nadie se las había dicho, sin embargo, esta persona ponía su mente a trabajar durísimo. Entonces se envolvía en un mundo de ruidos internos que no lo dejaban en paz. Entonces, ah, por más que trataba de no escucharlos, se le venían más y más y más, y las voces am, en ocasiones le decían que se hiciera daño, y que, pero él era muy cercano a Dios y él oraba mucho para no hacerle caso a esos ruidos que él escuchaba. Entonces, ya al tiempo de estar luchando con esos ruidos, este, en, en su, en su plática que me hizo, que me compartió de esos ruidos que escuchaba, pues yo le sugerí, ¿por qué no lo escribes? Si no le tienes confianza a nadie para hablarlo, ¿por qué no lo escribes? Y así, pues ya sacas todo eso, ¿verdad? Y sí, lo hizo y después de un tiempo de estar escribiendo todo eso todos esos ruidos internos que él escuchaba, pudo, callar esas voces. Ese ruido lo dejó de molestar. Fíjate que bueno, ya estamos hablando de otro aspecto, estamos ya hablando de un aspecto psicológico. ya, Eh, este, porque una cosa son los ruidos internos de lo que no de lo que te mueve para que hagas o para que no hagas. Muchas personas las pueden tratar negativamente, por ejemplo, a quienes han sido golpeados o hijos que dicen, soy el mayor y a mí me trataste mal, mamá. Son hijos que como que sobresalen. Pero hay otros que dicen, no, pues es que así soy porque mi mamá me trató así. Y este ruido que tú estás hablando ya es un ruido psicológico. Ya quiere decir que algo anda mal ahí en nuestras neuronas. Si no están funcionando bien por muchísimas cuestiones, ya sean por alimentación, por medicamentos, por falta de por drogas. por drogas. Entonces también tenemos que aprender como que cuáles son cuáles para canalizar, ¿no? Ujú. Porque ya también a veces recordemos que en la mayoría de las veces a personas que se les detectan este tipo de situaciones que escuchan voces, se les llama esquizofrenia. Ajá. Esa ya es No, la pero esta esquizofrenia. persona no tenía A lo mejor, esquizofrenia. a lo mejor tuvo un pequeño cuadro, pero bueno, afortunadamente encontró una salida. Pero Ujú. también debemos de ser como que muy precisos porque si no, también podemos pues contribuir a que esa esquizofrenia crezca, ¿no? Entonces, como que sí hay que buscar, pero también yo les decía, no es malo ni siquiera ir al psicólogo, no es malo ir acudir a Dios, no es malo acudir a un amigo, nosotras estamos aquí, Ángeles, y de alguna forma, pues tu cuñado también te está haciendo esa parte de acompañamiento, pero también como que yo creo que tenemos que aprender cuáles son cuáles para redirigirlos. Yo cuando llegan personas y que me cuentan cosas o como tú dices, son cosas personales,
Si yo veo que ya no puedo porque me rebasa en lo que yo puedo hacer, les recomiendo con algún terapeuta, pero los sigo acompañando, porque el acompañamiento espiritual, pues es muy importante, ¿no? Ajá. Yeah. Sí. Es por ejemplo, cuando es alguien que trae alguna adicción de drogas y luego quiere ir a un retiro espiritual para ver si se le quita, pues ahí no es el lugar propicio para ir, porque necesita primero ir a una rehabilitación, porque si no, lo que viene siendo el retiro espiritual, pues no le va a ayudar de nada. Pero a lo que yo voy, regresando un poquito más a los ruidos internos, es como, por ejemplo, voy a poner este ejemplo. Yo en este momento traigo un plan o un proyecto que quiero hacer. Y en este momento necesito hacer una llamada súper importante para ver si me aprueban o no me aprueban el proyecto. Pero mis ruidos internos, uno me dice, si hablas ahorita, te van a decir que no, o te van a cancelar, o te van a mandar al diablo. Pero hay otro ruido interno que también me dice, ¿sabes qué? No, aviéntate. Esos dos ruidos internos que tengo yo mismo en mi propia cabeza, es a los que yo me refería hace ratito. Ajá, esos también son ruidos, son los que nos dicen, no puedes, sí puedes, no puedes, hazlo, no hazlo, y son los que a veces nos limitan o nos hacen entrar en conflicto, ¿no? Exacto. Si me está diciendo no puedes y yo le hago más caso al no puedes, ya me está creando un conflicto. Pero también si me dice sí puedes y me aviento, ya me estoy creando un conflicto, aunque un conflicto benéfico para mí, porque algo puede salir de ahí. Entonces decíamos, es como que ir viendo qué me hace crecer y qué me hace despertar esa conciencia de que es claro que puedo, ¿no? Sí. Aún con todos esos ruidos, que era como decían sus invitados de la vez pasada. O sea, ellos se aventaron a hacer su negocio, pero tuvo la fortuna de que su marido la apoyó. Pero ¿qué pasa si no la hubiera apoyado? Exacto. ¿No? Entonces, ahí como que de repente nos queda, a lo mejor ella pudo haber dicho, pues a mí no me interesa que no me apoyes, yo sigo adelante, pero también a lo mejor la pudo haber detenido a decir, no, pues es que no puedo, ¿no? Entonces es como que es el ir conjugando todo aquello que nosotros tenemos y ir enfrentando esos ruidos. Dicen, pues, sabiendo que algo va a pasar, no sabemos si es bueno o si es malo, pero algo va a pasar, pero seguir adelante. ¿De qué manera puedes tú silenciar tus ruidos internos? Pues la verdad, para silenciar mis ruidos internos tuve que trabajar mucho, tanto dentro de mi fe como fuera, con especialistas, en este caso psicóloga. Yo empecé a trabajar con una psicóloga a la par con lo que es mi religión, y ahí empecé yo a darme cuenta que pues eran ruidos porque en realidad Marta sí podía hacer las cosas. ¿Qué hago cuando aparecen esos ruidos? Echarme un clavado para adentro y decir, a ver, ¿por qué estás escuchando eso? ¿Por qué estás escuchando esta voz que te dice que no? Y ahora tú ponte en este lugar, ¿qué estás haciendo? Entonces yo misma me empiezo a preguntar y yo misma me respondo. Y cuando no puedo hacerlo, acudo precisamente o a Joel o a una amiga que también es psicóloga o comadres. Yo les digo, estoy rodeada de muchos amigos psicólogos, entonces le pregunto a uno, oye, no precisamente a veces ni siquiera de mí, le digo, oye, ¿qué pasa cuando sucede esto y esto otro? No me dicen qué hacer, pero me van como que guiando y entonces yo empiezo a encontrar mis respuestas, digo, sí, es por esto, ¿no? ¿Estos ruidos internos afectan tus sentimientos, la forma en que ves las cosas? ¿Qué crees que yo creo que en ese sentido para mí no, para mí no. Mis sentimientos no los afectan en el sentido de que yo sigo siendo como soy. Yo me considero una persona alegre, entonces siempre he sido alegre y eso no me limita a seguirlo haciendo, pero sí a veces en mi vida hasta profesional sí me ha afectado, ¿no? En cuestiones de decir, es que yo no puedo hacer esto.
pero cuando ya me doy cuenta que lo estoy haciendo, porque como que llega ese empuje de decir, lo voy a hacer. Ujú. El, O el sea, pero pro- ya te das cuenta de ese ruido porque ya lo trabajaste, ya lo identificas. Exactamente, o sea, para darte cuenta de los ruidos, tienes que trabajarlo y no es cuestión de que lo trabajes un día o dos, Ujú, te llevas tiempo en trabajarlo. ujú. ¿Y de Ujú. qué manera lo empezaste a identificar? Cuando yo decía que no podía, en una ocasión un jovencito donde yo daba pláticas también para prevención de drogas en una Ujú, escuela. Recuerdo que un jovencito me dijo, es que maestra, dice, yo sé que lo que puedo hacer esto, pero no me la creo. Y ahí misma yo me dije, Dios santo, esa soy yo. ujú, Entonces ahí fue la primera vez que yo me di cuenta que algo estaba haciendo y que ese un ruido me estaba deteniendo. Y de ahí para acá yo he puesto como que atención a veces en lo que hablo, en lo que digo y en lo que hago. Es como que irme poniendo atención yo. ujú. Em, ¿Qué estoy haciendo? Y si lo estoy haciendo, ¿por qué lo hago? Y si lo hago, hacia dónde me lleva y cómo me siento sobre todo con lo que estoy haciendo. Ujú. Es interesante. Y por ejemplo, em, ¿alguna vez has durado tiempo en salir de ese ruido que te está dando para abajo? Eh, Mira, yo creo que cuando yo ahora sí que como dicen, cuando mi conciencia se despertó, ya no he durado mucho tiempo, pero Ajá, anteriormente, antes de que yo me diera cuenta, sí, la ajá. verdad, sí me llevó muchísimo tiempo darme cuenta. Inclusive yo recuerdo que en una ocasión una religiosa me dijo, es que tú eres una líder, y yo le dije, ¿qué? Y Ujú, entonces fue la primera vez que acudí como que a la psicóloga con esa pregunta. Y yo le dije, oye, la religiosa me dijo esto y esto otro, le digo, y como que por qué o de qué. Entonces la psicóloga me empezó a cuestionar, ¿y qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y dónde lo haces? Y esto. Y yo dije, oye, de veras, pues si yo lo hago y si yo puedo manejar, si yo puedo hacer esto, si yo puedo comprometerme a hacer esto y cumplo, pues quiere decir que sí soy una líder, una ¿no? líder, ajá. Entonces fue como que así fue como me fui despertando. Pero te digo, para eso se fueron muchos años de mi vida. Sí, la verdad. Fueron muchos años de mi vida. Ok, yo traigo aquí un poquito de conflicto con todo lo que están diciendo. Una de las cosas es de que las escucho seguido de que cómo callar tus ruidos internos, como si esto fuera algo malo. En lo que yo pienso, mi forma de pensar es de que, como dijo Marta hace ratito, es simplemente cuando no sé si estamos viendo de que los ruidos internos fuera como una enfermedad o como si fuera algo psicológico. No sé si por ahí va la plática. Lo que yo pienso es de que si es para emprender, si es para un reto, si es para agarrar unas vacaciones, cambiarte de trabajo, y empiezan estos ruidos internos en ti, en vez de callarlos, ¿no sería como mejor o más saludable, en vez de querer callar y callar y callar al ruido interno, sería como más saludable o mucho mejor de que hagas como una retroinspección y veas, dependiendo lo que vayas a hacer, la tarea que vayas a hacer, si te está diciendo, no, no lo hagas, porque qué tal si te va mal. Y después está la otra vocecita, ¿da? Como si fuera la vocecita buena y la vocecita mala. Y después está la vocecita mala, aviéntate, aviéntate, tú aviéntate. Si traes miedo, hazlo, pero hazlo, pero aunque sea con miedo, pero hazlo, aviéntate. Es lo mismo que estamos hablando de callarlo o dejarlo que hable y ver qué es lo que nos está diciendo y después nosotros tomar la decisión si nos aventamos o estoy como poquito salido de contexto. No, yo creo que estás bien. Aquí yo decía, los ruidos internos tienen un lado positivo y un lado negativo. Ujú. El lado positivo es cuando tú te victimizas.
digámoslo, ¿no? Te victimizas y dices, no, no puedo y no lo voy a hacer y así estoy bien y te quejas de todo lo que pasa y no haces nada por salir adelante. Y el lado positivo es cuando sí te hablan, o sea, sí escuchas eso de decir no puedo porque te lo dijeron, porque lo aprendiste, por lo que quieras, eh, pero que te lanzas a hacerlo y te da miedo. Yo era una de las personas muy miedosas, pero como les decía, aún con todo y ese miedo, yo me lanzo, yo lo hago. E inclusive hace poco me decían, ¿serías capaz de aventarte de un bungee? Yo decía, pues sí, sí me da miedo, porque escuchas esos ruidos de que se puedes caer, te puedes hacer, pero yo me lanzo, ¿no? Por poner un ejemplo. Claro. Y así con muchas cosas en la vida, por ejemplo, con mi taller que tengo. Yo decía, ¿y si no puedo? ¿Y si realmente no sé? Antes ¿Y de que lo si esto? empezaras. Antes de que lo empezara. Pero dije, pues claro que puedo, o sea, y me lancé. Me ha costado trabajo, por supuesto que me ha costado trabajo, ¿no? Pero pues tengo toda la herramienta para hacerlo. Y En sobre todo, en otra forma sería que ahí yo me identifico de que cuando ibas a agarrar a empezar tu proyecto del taller, ese que tienes, a pesar de tus ruidos internos y tus miedos que esos ruidos internos te pudieron causar, lo que tú hiciste fue abrazar tus miedos y aventarte al vacío. exactamente, Y exactamente. en lo que te avientas, es lo que yo muchas veces también platico cuando hablamos así en cosas de superación. Agarra tus miedos y aviéntate al vacío. Y en lo que vas cayendo, vas acomodando, vas arreglando, para que cuando llegues al piso, llegues parado y llegues fuerte. Ujú, Ese sería un ruido interno, pero ya cuando lo trabajaste es mucho, ¿no? Que ya lo ujú, trabajas. Porque si no te pasa lo que vendría siendo lo que dicen muchos, análisis, parálisis. ujú, Si Exactamente. piensas mucho, te congelas ahí. O Ujú. la otra, de que crisis o creces. ujú. Que muchas veces se te viene una crisis, los ruidos internos hacen que se te haga la cosa como muy, muy grandísima y que a lo mejor muchos ahí quedan ya. No pueden salir de la crisis, cuando la crisis es para que aprendas, para que crezcas, ¿no? Así es, fíjate que otro, yo creo, ejemplo muy bueno sobre eso es lo que estamos haciendo ahorita, ¿eh? Cuando yo inicié y que pues vamos a trabajar por la paz, pues es algo que yo quiero, pero yo decía, ¿y si la gente no responde? ¿Y si no me dicen eso? Y la verdad, déjame decirte que un centro físico no lo tengo, pero está virtual. Entonces nos aventamos. O sea, yo dije, si es para bien y es para crecer todos y que y que esto nos sirva para crecimiento y todo, y claro que se puede, yo dije, en manos de Dios estoy, o sea, yo que soy creyente, a lo mejor alguien que no lo es, pues puede decir, pues yo lo hago por este lado, ¿no? Pero yo que soy creyente, yo dije, yo me pongo en manos de Dios y Dios dirá por dónde nos vamos. Y esto ha ido caminando. Te va mostrando Entonces, el camino, ¿no? ajá, como tú lo acabas de hacer, es abrazar nuestros miedos y como nosotros lo llamamos en nuestra fe, en nuestras creencias, es abrazar nuestra cruz y échate para adelante. O sea, Ujú. no tengas Sí, miedo. a lo que yo me refería con silenciar tus miedos, en cómo los silencias es, por ejemplo, como estaba diciendo Marta, de que estás de que no puedes y que no lo vas a lograr y que eso. Entonces, el silenciar ese no puedo es silenciar ese ruido y aventarte Es como a la lo que vayas a película hacer. de Lucas que decían, silencio, Bruno. Sí, sí, porque si no lo silencias, te va a estar dando y dando, dando y lata ahí todo el tiempo. Al menos a mí me pasó así, por ejemplo, es una situación muy similar, que en el trabajo ah, cuando en una ocasión, me iban a dar la posición de lead y yo no me la creía. Y entonces ese ruido interno que yo tenía en mí me decía, no, no, no tienes suficiente inglés, no vas a poder y bla, bla, bla. Entonces en esa ocasión un compañero me dijo, si no te subes al burro, ¿cómo vas a saber si lo vas a poder montar o no? Te tienes que subir al burro para saber. Y dije, pues sí es cierto, me tengo que subir al burro y entonces apliqué y me la dieron. Entonces dije, era más el ruido que yo tenía El que cuento que lo te que cuentas. realmente, ajá, el cuento Ujú. que me cuento, ahí me estaba contando un cuento que me la estaba creyendo. Entonces yo tuve que apagar mi ruido, silenciar mi ruido interno para poder creerme la que sí podía. Ok.
Entonces, hasta ahorita he podido también. Entonces, con un inglés limitado, sin embargo, lo estoy haciendo. Ok. Entonces, vamos una vez más, callar los ruidos internos o escuchar qué es lo que te dicen y, y aventar para adelante. Yo pienso que es como te funcione. Si a ti te funciona callarlos, perfecto, van a salir, pero si los vuelves a callar y sigues adelante, adelante. Si los abrazas y aún así te avientas, también. Yo creo que es como a cada uno nos funcione, pero yo creo que sí debemos de tener a alguien a un lado que nos acompañe para Ujú. precisamente o acallarlos o abrazarlos. Sí, yo creo que es muy importante tener a alguien ahí que te esté acompañando en el camino. Cuando dicen alguien es como tu pareja o un amigo, una amiga. Sí, puede ser tu pareja, puede ser un amigo, puede ser un consejero, puede ser un psicólogo, puede ser un religioso, ahora sí que quien tú quieras, pero pues que te acompañe de alguna forma y te haga sentir fuerte, o sea, que te haga ver quién eres. A veces el sentir que esté ahí no quiere decir que te va a apapachar. A lo mejor te va a hablar con la verdad y te va a doler, pero también eso te puede impulsar hacia adelante. Ujú. Ya, porque sí, sí es cierto, muchas veces esta misma vocecita te dice lo que realmente es, pero inconscientemente no lo queremos escuchar, ya sea porque no nos gusta, y preferimos mejor como invalidarla. ¿Qué tan importante es quién es quien toma la decisión? ¿El subconsciente cuando hay un ruido interno, una vocecita que te quiere como invalidar tu proyecto? ¿O viene siendo el ego? ¿Qué nos podrías decir de eso, Marta? Yo creo que mucho de esto es el inconsciente. El inconsciente nos juega malas jugadas, ¿no? Es lo que dicen. Nuestra mente es muy poderosa y si nosotros nos dejamos guiar por ella, pues ahí nos vamos a quedar. Pero cuando tú logras despertar ese inconsciente y lo haces consciente, Ujú. entonces es cuando abrazas o cuando callas. Ok. ¿Nos podrías como, tú que ya llevas más tiempo en esto y que has estado estudiando diferentes técnicas, nos podrías como dar una explicación o cómo manejar estos ruidos internos cuando son negativos? Precisamente lo que hablábamos era, todo lo que nosotros traemos en nuestra mente ya lo aprendimos, entonces ahora hay que desaprender para aprender algo nuevo, Lo pero que eso nuevo. nuevo sea para crecer, no para que te tire al piso, no, sino crezcas. Cuando tú vas aprendiendo algo y vas creciendo, quiere decir que estás desaprendiendo para construir. ¿Cómo lo puedo cambiar? Pues cambiando aquello de, por ejemplo, a mí que me decía, no puedes, yo decir sí, sí puedo y hacerlo, no nada más decirlo, porque también si nada más lo digo y no actúo, pues de nada me sirve. Te decía, programación neurolingüística, yo creo que es esa parte en donde cambias el chip, donde dices, ahora hago esto y si no lo hago, lo voy a intentar. Darme cuenta que me puedo equivocar, pero que eso me sirva para aprender que eso no puedo hacer, pero que puedo seguir haciéndola y haciéndola una y mil veces. ¿Tuviste cuando, ahorita que te escuché decir, que te decían que tú no puedes y tú de todos modos dijiste, yo sí puedo? Cuando te decían, tú no puedes y tú decías, yo sí puedo, ¿ya tenías como un proceso vivido anteriormente o te salió así natural? Eh, pues me salió natural, pero en esa naturaleza todavía había pequeñas cosas que me detenían, ¿no? Y cuando yo empecé yo a ver que lo que hacía y lo que hacía, dije, no, pues claro que sí puedo. Pero y entonces yo ya empecé a tomar esa conciencia de decir, sí lo puedo hacer, ¿no? Hubo un tiempo que te decía que estaba en centros de integración juvenil y yo hacía que les traía a las mujeres pláticas, que me iba a la escuela a dar pláticas y yo decía, bueno, pues si sí lo hago, entonces fue cuando yo dije, ¿por qué no hacerlo profesionalmente? Y me meto a estudiar. Entonces fue cuando yo empecé a estudiar, pero este,
y ya, ahora sí que como dicen, empecé a tomar conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, Ok. me salió natural, pero al mismo tiempo tuve que desarrollar esa naturaleza y creo que esto se complementó mucho con los trabajos que yo hago dentro de la parroquia. Entonces, quiere decir que hubo un momento cuando ya ibas a dar ese paso para lo profesional, hubo un momento de crisis interna tuya para me aviento, no me aviento, lo hago, no lo hago. Sí, 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 claro que sí hubo un momento así en donde yo decía, pues es que no voy a poder, pero finalmente te decía, puedo porque puedo y me lancé. Ya, Ujú, creo que ahí es donde esta persona que dices que te dijo, ¿sabes? Que te dijo a ti, ¿sabes qué? Es que tú eres una líder. ujú. Yo por lo que te escucho, yo ahí hubiera de haber visto también la líder que hay en ti. Al escucharte hablar y escucharte como lo que platicas, pues sí, sí tienes eso. Ay, pues muchas gracias. Me costó mucho trabajo creérmela, pero yo creo que pues en el camino he tenido muchas personas que me han acompañado en este proceso. Ok. ¿Qué aconsejarías a la gente que nos está escuchando de que tienen estos ruidos o estas vocecitas internas? Este, ¿Se les tiene que tener miedo? No, yo creo que lo primero que les debo de aconsejar es que no tengan miedo, que las enfrenten, que todos nos equivocamos, somos seres humanos, pero que si nos equivocamos tenemos la oportunidad de volverlo a hacer y nos podemos volver a equivocar, pero otra vez volverlo a hacer. Hay una película que a mí me gustó mucho, es la de El Caballero de la Noche, que es la de Batman. Ok, Y recuerdo que cuando se cae el niño en el pozo, le preguntaba a su mayordomo, Alfred, ¿por qué nos caímos? Y él le dijo, para levantarnos con más fuerza. Y a mí como que eso me quedó retomando, o sea, resonando en mi cabeza, ¿no? Y dije, sí es cierto, nos caemos para levantarnos con más fuerzas. Si nos caemos y nos debilitamos, no vamos a caminar, pero si nos levantamos con esa fuerza, vamos a seguir adelante. ok. Quiere decir entonces que este ruido, los ruidos internos son buenos, ¿no? Porque aunque sean estos que nos quieren como limitar, pero esos sirven para que darnos como más fuerza de que sí lo podemos hacer, como por ejemplo en tu caso que dijiste, ¿por qué no lo voy a poder hacer si sí soy capaz? Pero tenía que haber estado este otro ruido interno que te decía no, que te quería invalidar. Entonces los dos son buenos, ¿no? Simple y sencillamente tenemos que decir, ah, no, pues ahora lo hago porque quiero. Sí, y siempre y cuando no te dañes, ¿no? Yo te digo, si estás haciendo algo y te está dañando, no, no, ¿para qué lo haces? Eso quiere decir que no estás escuchando tampoco tus voces. Ujú. Pero si ¿Cómo qué estás sería eso? Que te esté dañando, eh, como, ¿podrías dar como un ejemplo un poquito más específico? por ejemplo, digamos con las personas que se drogan, ¿no? Ah, ok. Para ellos es una voz también que les habla y que no les está ayudando para nada, al contrario, se están destruyendo. Ya. O por ejemplo, cuando personas que dañan su cuerpo, ¿no? Que se cortan o ese tipo de cosas, pues, tampoco no ellas pueden decir, ay, es que es un ruido interno que estoy escuchando, sí, pero te estás lastimando. Ya Pero nos cuando iríamos tú, ahí a lo psicológico, ¿ah? ahí ya nos iríamos a lo psicológico. Entonces ahí sí ya, ¿sabes qué? Pues necesitas otro tipo de ayuda, ¿no? De ayuda. Ajá. Entonces, pero ya cuando esos ruidos internos te dicen, Marta, no puedes, pero con eso Marta va a crecer y va a aprender, pues adelante, ¿no? Y si eso le va a ayudar a Marta a seguir creciendo, a seguirse desarrollando, adelante, o a Ángeles o a Apolo, ¿no? Claro. Ujú. Es como rediseñar el pensamiento negativo, ¿no? Rediseñar un pensamiento positivo. Así es, hay quienes le llaman a desaprender, hay quienes le llaman deconstruir, hay quienes le llaman reinventarse, pero es como que ir dejando todo aquello que no te sirve y tomar lo que sí, porque no podemos quitarnos todo. Aquí en México, en las casas les sale mucho salitre, porque está construido en un valle, por lo salado. Entonces aquí lo que pasa, nos quedan 9 minutos, no tiran toda la casa, tiran parte de la pared
y vuelven a levantar esa pared con cimientos nuevos. A eso es a lo que se le llama deconstruir. Entonces, así nosotros también tenemos que tirar esos pensamientos que no nos sirven para construir nuevos pensamientos que nos sirvan para crecer y para reinventarnos. Ujú. Ok. Wow, ok. Tenemos 9 minutos. 9 minutos. Tenemos 9 minutos. ¿Algo que quieran agregar? Marta, algo que se nos haya olvidado preguntarte o que te gustaría compartirnos? Ángeles, si tú quieres preguntar algo o decirnos algo, yo, si sé lo que me preguntes, te lo contesto. Si no, si no me pongo a No, investigar. fíjate que has sido muy clara, en tus ejemplos y en todo lo que has compartido. Más bien, la pregunta sería, ¿te gustaría compartir, tus charlas, que te hagamos publicidad en tu charla? Bueno, o que invitemos a la gente a tus charlas, no sé. Claro que sí, además no las doy solamente yo, tengo, gracias a Dios les decía, un grupo de amigos psicólogos que también nos acompañan. Los tengo a ustedes que también próximamente los voy a invitar a que nos den una plática. Entonces sí, claro que sí, yo creo que el que compartamos esto no solamente me ayuda a mí, nos ayuda a todos. Ahora sí que a quien quiera ser ayudado, porque también hay Claro. personas que no quieren ser ayudadas, ¿no? Ajá. Sí, Ya, todas las personas que estén abiertos a exactamente. querer escuchar, porque muchas veces creemos o pensamos que las únicas personas que nos pueden aportar es gente como muy, 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 muy estudiada. Ujú. Sí, pues por algo están estudiando y por algo saben lo que saben, pero a lo que yo me refiero es cuando estás abierto, hasta un niño te puede enseñar, te puede dar una lección de vida, hasta la persona menos pensada, una palabra que diga o una anécdota que cuente, eso te puede dar una lección de vida o te puede hacer un despertar de conciencia. Así es. Pero para eso necesitas estar, pues, abierto, no cerrado, ¿no? Sí, o sea, estar abiertos a escuchar, a tomar lo que me hace falta en mi vida, ahora sí como se dice acá, ¿no? Que nos quede el chaleco, ponérnoslo, ¿no? Ujú. Es esa parte. Y yo creo que el compartir, pues nos alimenta y nos hace crecer a muchos, ¿no? Porque nos hace pensar, nos hace reflexionar en dónde estamos parados. Ok. Ujú. ¿Qué les parece? Tú, Sí, sí, dime. Sí, a bien. ver, sí, sí, sigue. No, yo era como, los quería invitar para que, ¿qué les parece si damos como un mensaje por último, ya antes de que se nos acabe el tiempo, de eso, sobre los ruidos internos a las personas que están allá afuera? Cerraríamos con eso. Bueno, pues yo les diría que todos tenemos ruidos internos, pero hazle caso a aquellos que te hacen crecer. Ok, muy bien, gracias, Ángeles. Yo les diría que sí, todos tenemos esos ruidos internos, sin embargo, nosotros somos los que le damos entrada a los positivos o a los negativos, los que nos hacen crecer o los que nos balconean. Y nosotros tenemos ese poder de dejar entrar a nuestra mente y darles el poder a los positivos, a los negativos. Y creo que tenemos ese poder también de rediseñarlos. Y entonces démonos el permiso de rediseñar nuestros pensamientos y que en lugar de que nos den para abajo, que nos impulsen. Ok. Y Yo cerraría con, sí, si me permites añadir, ¿no? Yo creo que cuando dices te hace crecer es porque te hace sentir bien. Y si te Sí. sientes bien, vas a estar bien. claro, exacto. Ok, yo les diría a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que todas las personas o todos los que han hecho proyectos o cosas grandes, en un momento todos han tenido estos ruidos internos y lo siguen teniendo hasta la fecha. Todo es normal, no es nada malo, ni es que estemos mal de la cabeza. Este, hablando de hacer proyectos, de atreverte a hacer cosas, no hablando de lo que es psicológico, sino de emprendedor, vamos.
Entonces, todas estas gentes en su momento tuvieron estos ruidos internos, que te quisieron dar para abajo, que les quisieron hacer de que no hicieran lo que iban a hacer. Imagínate cuando los que inventaron el avión, cuando andaban haciendo el avión, cuántas veces no se estrellaron y se caían, y mucha gente decían, pues, que están locos, ¿verdad? Porque ¿cómo vas a volar? Entonces, los ruidos internos de estas personas, imagínate cómo estaban, de que te vas a matar, y ¿cómo vas a volar? Nomás los pájaros vuelan. Sus ruidos internos, yo creo que les decían todo eso. Pero a pesar de eso, ellos, escucharon sus ruidos internos, hicieron una retroinspección y dijeron, ok, puede más lo que quiero hacer, mi sueño, que el ruido interno ese que me está queriendo como invalidar. Y una vez más, lo que decimos, si tienes miedo, hazlo con miedos, abraza tus miedos, aviéntate. El camino aparece cuando das el primer paso. Y todo el tiempo te van a estar acompañando esos ruidos internos, ¿no? Todo el tiempo nos van a estar acompañando. Lo que va a pasar es de que llega un momento en que esos ruidos internos nos van a ser muy fuertes, porque te vas a aventar a otro proyecto, se te van a venir tus ruidos internos que te van a querer meter miedos y cosas así. Tú lo vas a hacer, vas a ver que sí pudiste, al ratito te viene otro proyecto, por ejemplo, con Marta. Ella, todo lo que ha estudiado, y me imagino que cuando ya consigues una meta, al ratito ya traes hambre de hacer otra, y al ratito ya traes hambre de hacer otra, y de capacitarte más y capacitarte más. O sea, los ruidos internos en ti, ya ese ruido interno que te mete miedos o que te quiere dar para abajo, pues ya no. Me imagino que hasta te carcajeas del ya. Pues mira, déjame decirte que no me carcajeo, pero sí digo, no, pues cómo de que no lo voy a hacer, ¿no? Entonces lo hago. Lo hago y busco la manera de que, si no, o sea, si algo se me atraviesa, busco la manera de hacerlo y de buscarle cómo se realice. Si lo crees, lo creas, ¿ah? Exactamente. Precisamente somos creadores, ¿no? Entonces hay que crear. Hay que creer y hay que crear. Exacto. Fíjate que un sobrino mío le dije yo, oye, ¿no habrá alguna forma de que agarres un video de YouTube y lo copies y lo pases a otra página tuya? Y me dijo, no, que yo sepa, no. Y le dije yo, ¿sabes qué? Si ya lo pensé, quiere decir que sí existe. Porque pues ya lo pensé. Y luego me dijo, no creo que haya eso. Me puse a buscar y sí, ya está ahí como agarrar un video de una página y meterlo a tu página. Pero bueno, ok. Pues yo siento que fue, no sé, ustedes, fue una charla muy buena. No sé, Marta, si aceptarías para platicar de otras cosas más adelante. Claro que sí, yo aquí estoy puesta. Okay. Muchas gracias, Marta. Con mucho miedo, pero aquí estoy. Así estamos iguales. ¿Qué es no sé cuántos podcasts llevamos ya grabados, pero el miedo no se nos quita, ¿no? Yo pienso que se nota a veces al principio los nervios a la hora de hablar, pero ya en lo que va pasando el podcast, como que vamos agarrando un poquito más confianza, ¿no? Claro que sí. Así es. Pues muchísimas gracias, Marta. Gracias desde México, nos estás acompañando. Muchísimas gracias por darte el tiempo de acompañarnos en este podcast. Tus ruidos internos te alimentan o te invalidan. Gracias, Ángeles, también. No, por allá acá gracias. Está haciendo muchito frío, no sé cómo está en México. Pues está frío. También y lluvioso. Frío y lluvioso. Oh, ok. Gracias, Marta. Yo te quiero agradecer muchísimo porque sé que eres una mujer súper ocupada y te diste el tiempo de compartir este tema con nosotros, y esto pues es para compartirlo con el mundo, para que aprenda también y para que también despierte su conciencia. Exacto. Sí, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por la confianza y haberme invitado. Muchas gracias. Gracias A ti por aceptar. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias por escucharnos. Esperamos que el tema de hoy haya sido de tu agrado. Te esperamos en el próximo episodio de tu podcast, Despertando Nuestra Conciencia. Recuerden de ser felices, porque el tiempo no regresa.